Es un libro que se llama La luz y ciencia imagen. Este libro es un libro de fotografía que nos permite a nosotros ver cuáles son los diferentes esquemas que debemos trabajar. Nos habla sobre la iluminación, cuáles son las mejor formas de realizar la iluminación de los diferentes motivos o sujetos a los cuales vamos a fotografiar, dependiendo de qué queremos proyectar, de qué está constituido el sujeto o el objeto a fotografiar. No es lo mismo un objeto que es metálico, un objeto que es de vidrio, que un objeto que es de otro tipo de material. Entonces, este libro se lo recomiendo. Se llama La luz, ciencia y magia. También viene en versión en español como viene en versión en inglés. El siguiente libro se llama El posado perfecto, el arte de posar para fotógrafos. Es escrito por Roberto Valenzuela. Un libro muy importante, prácticamente un texto de consulta, en el cual nos dicen cuáles son las diferentes formas de posar, cuáles son los errores, cuáles son los aciertos. Este libro es muy importante, sobre todo para aquellos fotógrafos que están empezando en la fotografía. Otro libro que les recomiendo es se llama Escuela de Fotografía de Michael Freeman. Este libro es el de retrato, pero esto es toda una colección en el cual vamos a encontrar blanco y negro, exposición, composición, edición digital, la luz e iluminación. Para aquellas personas que quieren empezar en el mundo de la fotografía o aquellos fotógrafos que quieren estudiar un poco más a fondo estos temas, recomendadísimo. Es de Blumen. Estos libros son indispensables, se los recomiendo. Otro libro que les recomiendo es se llama Fotografía de Boudoir, el arte de la sensualidad, escrito por Cristina Meola. Este libro es muy importante, nos permite darnos cuenta de algunos tips para realizar este tipo de fotografía, esquemas de iluminación, cómo debemos de tratar a la modelo, cómo tratar a una modelo que no es modelo profesional, pero que te tomó la decisión de realizar este tipo de retratos. Tiene unas imágenes hermosas, se los recomiendo. Muy importante si deseas meterte por esta parte de fotografía. Otro libro que les recomiendo es La fotografía inolvidable. Este libro, a diferencia de los anteriores, no es de técnica o cómo sacar las fotografías, sino es una visión personal de George, donde nos dice cómo realizar las fotografías. Nos da trucos, ideas, secretos, no solamente para fotógrafos profesionales, sino también para fotógrafos amateurs que les gusta la fotografía y quieran dar algo diferente a las fotografías que ustedes realizan. El libro que les traigo es sobre color y lo realizó Gerald Foster. Es un fotógrafo de naturaleza. ¿Y cómo se va a llamar? El color. Cómo crear profundidad visual y emoción en nuestras fotografías. Este libro es muy importante porque nos ayuda a entender cuál es la importancia que tiene el color dentro de la toma. Cómo el color maneja un lenguaje psicológico diferente dentro de él y también dependiendo de la cultura en la cual estamos realizando las fotografías o a las culturas a las cuales les estamos mostrando nuestras fotografías. El color es un elemento fundamental de nuestro lenguaje visual. Afecta a nuestros sentidos y provoca nuestras emociones y desempeña un papel esencial en el resultado de una fotografía. Mediante un lenguaje sencillo e imágenes espectaculares, esta guía recoge una combinación teórica y práctica, información técnica y sólidos consejos para aplicar a todos los géneros fotográficos. Una oportunidad única en la que el lector podrá aprovecharse de las cualidades del color y controlar su inmenso poder. Es fundamental si queremos darle un lenguaje visual a nuestras fotografías. Nos muestra cuáles son los parámetros donde se realizó la fotografía. Este libro se llama La composición, creando arte con tus imágenes. Nos van a mostrar que hay diferentes tipos de realizar la composición. No solamente la regla de tercios que muchos utilizamos únicamente, sino realizar composiciones mucho más creativas y más interesantes. Nos maneja diferentes aspectos, como cuáles son las diferentes pautas de la composición, el estudio detallado de la imagen, la regla de los tercios, la regla de los impares, la línea del horizonte, profundidad visual, punto de vista, la escala, diferentes temas que nosotros tenemos que tener presentes en el momento en que vamos a obturar para todo. La composición es uno de los conceptos fundamentales que forman la esencia misma de la fotografía, un elemento expresivo del lenguaje visual que influye de forma determinante en el efecto final de nuestra fotografía.
lo que la ha convertido en un tema fascinante para fotógrafos de todos los niveles. Hay veces que nosotros vemos unas fotografías que están bien, pero sentimos que les hace falta algo, y ese algo lo podremos encontrar acá. De pronto les hace falta fuerza en la composición de la imagen. Han dejado elementos que no deberían de estar allí o han retirado elementos que sí deberían de estar allí. ¿Quieres mejorar tus fotos? Empieza a manejar los temas de composición. Les traigo la iluminación perfecta. Este libro es uno de los libros fundamentales para empezar a manejar los aspectos técnicos de cómo colocar una luz y por qué colocarla. No hay que colocar luces por colocarlas, sino tener conciencia de por qué estoy colocando este flash, porque estoy realizando la fotografía con un solo punto de luz, porque con 2, 3, 4, 5 o 10 puntos de luz. ¿Qué hace cada punto de luz dentro de la imagen? También nos sirve para realizar fotografías con diferentes elementos cuando estamos haciendo las fotografías con luz natural. ¿Dónde colocar la modelo? ¿Por qué colocarla ahí? ¿Por qué utilizar el flash? ¿Por qué direccionar la luz? Manual indispensable para poder realizar unas excelentes fotografías. La luz es uno de los elementos claves en la fotografía. Hacer un buen uso de ella es uno de los mayores retos de los profesionales de la imagen. Hablar de iluminación no es solo introducir o eliminar los puntos de luz adecuados en una escena, sino también asumir que la luz es una fuente de creatividad y expresión que influye en una visión de la imagen. Este libro se necesita ser leído si quieres dominar la luz. El alma de la fotografía. Imprescindible. Tiene fotografías de todos los géneros, fotografía de deportes, de niños, retratos, macrofotografía, fotografía de arquitectura, abstracta. El fotógrafo nos dice por qué la hizo, cómo la hizo, dónde la hizo y qué se utilizó, qué programa de edición realizó. El alma de la fotografía, los secretos y técnicas de las fotografías más sorprendentes. Esta obra no es un manual de fotografía como tal. Tampoco se trata de un simple libro artístico, sino de una exquisita combinación de ambos. Reúne una excepcional colección de imágenes de algunos de los artistas más brillantes del panorama fotográfico. Este libro, adicionalmente que nos muestra grandes fotografías y nos muestra grandes fotógrafos, nos va a ayudar en nuestra educación visual. Obra también recomendada si quieres darle un paso importante a las fotos. Como vieron, la educación visual es muy importante dentro de la fotografía. Estudiar es fundamental si quieres ir subiendo de nivel dentro de tus fotografías. Ver al paso del tiempo cómo han mejorado las fotografías. Hagan ese ejercicio. Ver si tienen fotografías de hace 2 años, 3 años y las fotografías que están tomando ahora. Ver si ha habido un progreso o si se han quedado estancados. Y si se han quedado estancados, es el momento de dar ese paso adelante y empezar a hacer las cosas diferentes. Bueno, fanáticos de la fotografía, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en una próxima emisión. Hasta luego. Para aprender más sobre fotografía, te invito a que le des clic aquí y te suscribas al canal. Acá te dejo un video más sobre fotografía. Y acá te dejo una lista de reproducción muy interesante.